¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras controlar por completo tus emociones en cada situación, sin importar la presión que te impongas a ti mismo a través de tus propios pensamientos o el estrés que esto genera? Bienvenidos a un recorrido por la filosofía estoica, una escuela de pensamiento que transforma y ofrece una serenidad inquebrantable frente a las turbulencias de la vida moderna. Originada en la antigua Grecia y perfeccionada en Roma, el estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Como señaló Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que realmente importa. Si encontraste este contenido valioso y enriquecedor, te animo a que consideres suscribirte al canal y darle me gusta. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido que inspire y motive a otros. En este video, exploraremos 9 hábitos tóxicos que los estoicos evitaban a toda costa para mantener la ansiada paz interior. Estos principios, aunque milenarios, resuenan con sorprendente relevancia en nuestro mundo actual, donde la constante exposición pública y las demandas digitales amenazan nuestra tranquilidad y bienestar. Te invito a quedarte hasta el final de este video y compartirlo con quienes creas que se beneficiarán de estas enseñanzas atemporales. Prometo no solo una reflexión profunda, sino una verdadera transformación en cómo percibes y reaccionas ante el mundo que te rodea. El primer hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público es la expresión inapropiada de emociones negativas, como la ira, la frustración, la tristeza y el miedo. Para los estoicos, las pasiones descontroladas son irracionales, ya que van en contra de la naturaleza humana y nos impiden ser verdaderamente dueños de nosotros mismos. Por ello, su objetivo era alcanzar la apatía, es decir, una serenidad emocional que no se ve afectada por las circunstancias externas. Esto no implica convertirse en un ermitaño insensible que reprime todos sus sentimientos. De hecho, los estoicos comprendían que las primeras pasiones involuntarias son una parte natural de la experiencia humana. Lo esencial es cómo elegimos responder a esas emociones. Si sufrimos la pérdida de un ser querido, es completamente normal experimentar una pena profunda en los primeros momentos. Los estoicos no dirían que esta tristeza innata es algo negativo o de lo que debamos avergonzarnos. Sin embargo, advertirían que es crucial no prolongar ese sufrimiento de manera innecesaria, ni caer en un abismo de autocompasión, ni exhibir nuestro dolor a los demás. Considerarían más virtuoso afrontar ese duelo de forma privada, racional y con ecuanimidad, buscando un equilibrio que nos permita procesar nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas. Los estoicos desaconsejaban mostrar sin filtro nuestras emociones, especialmente las negativas, por varias razones poderosas que siguen siendo relevantes hoy en día. En primer lugar, nuestro estado emocional es, casi siempre, pasajero. Sin embargo, nos dejamos arrastrar fácilmente por esa oleada temporal de sentimientos, amplificando situaciones que, en su raíz, son menores. Esto significa que, a menudo, le damos proporciones épicas a un contratiempo menor, lo cual puede nublar nuestro juicio y generar una respuesta desproporcionada. Exhibir emociones como la ira o la frustración sin control no solo afecta nuestro estado interno, sino que también altera a los demás. Esta falta de control puede contagiarse, creando un ambiente de incomodidad y tensión innecesarias, lo que nos lleva a perder autoridad y capacidad de liderazgo ante los demás. Al mostrar debilidad emocional, podemos dejar de ser percibidos como figuras de confianza y fortaleza. Es fundamental tener en cuenta que mostrar nuestras pasiones puede ser utilizado en nuestra contra por otras personas. Al revelar nuestros puntos débiles, creamos oportunidades para que otros nos ataquen o manipulen. Por ello, es vital ser cautelosos al abrirnos emocionalmente ante los demás, asegurándonos de que nuestra vulnerabilidad no se convierta en una herramienta en manos ajenas. Lo más importante, los estoicos creían que al dejar salir toda esa carga emocional sin procesarla racionalmente, en realidad no la liberamos, la alimentamos y la hacemos más fuerte. Perdemos así el control de nosotros mismos. Observemos un fenómeno curioso. Cuanto más le gritamos a alguien en medio de la ira y la frustración, más enojados nos ponemos. La creencia de que expresar el enojo lo descarga en realidad refuerza ese sentimiento. Por el contrario, si hacemos una pausa, respiramos y analizamos la situación con calma, la ira tiende a disiparse. Por eso,
los estoicos proponían un ejercicio poderoso ante cualquier emoción negativa: dialogar con ella. Esto significa separarla de nosotros mismos y cuestionarla. Pregúntate, ¿por qué estás realmente aquí? ¿De qué me sirves? ¿Me ayudas a resolver la situación o solo la empeoras? Este distanciamiento emocional nos permite tomar control sobre nuestras pasiones desenfrenadas en vez de ser controlados por ellas. Así podemos razonar y discernir la mejor respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente con sentimientos tóxicos. Podemos buscar consejo prudente de nuestros seres cercanos para desahogarnos, pero sin necesidad de una difusión masiva de nuestras emociones. Tampoco es saludable acumularlas sin elaborarlas, ya que esto puede generar amargura y resentimiento a largo plazo. En el ámbito público, los estoicos procuraban proyectar, en la medida de lo posible, ecuanimidad, sabiduría y dominio de sí mismos, cultivando así una especie de liderazgo emocional frente a los demás. Esto es especialmente evidente en lo que compartimos en redes sociales, donde a menudo se observa un exceso de victimismo, quejas, indignación y furia. La gente crónicamente ofendida tiende a exponer su frustración sin filtro, lo cual puede ser comprensible como un mecanismo de desahogo. Pero hay que tener cuidado de no alimentar compulsivamente corajes y odios irracionales. Es crucial reflexionar sobre qué imagen y energía deseamos irradiar hacia los demás. En síntesis, más que simplemente acallar sentimientos intensos, la invitación estoica es a procesarlos de manera racional y constructiva. Primero, debemos hacerlo sin dejarnos poseer por esos sentimientos, luego, expresarlos con sensibilidad, si es necesario, pero evitando difundir esa carga tóxica negativa a diestro y siniestro. Al adoptar este enfoque, no solo mejoramos nuestro bienestar emocional, sino que también influimos positivamente en el entorno que nos rodea, promoviendo un ambiente más saludable y equilibrado para todos. El segundo hábito tóxico que los estoicos desaconsejaban mostrar en público es quejarse constantemente de los problemas inevitables de la vida. En lugar de lamentarnos por cada contratiempo, los estoicos proponían aceptar con ecuanimidad esas situaciones como parte de la naturaleza, el destino o la voluntad divina. No se trata de adoptar una postura de víctima pasiva, sino de enfocarnos en cambiar lo que está bajo nuestro control y aceptar lo que no podemos alterar sin resistencia inútil. Esta actitud de aceptación está profundamente conectada a otro concepto clave del estoicismo, el amor fati, que se traduce literalmente como amor al destino. Este principio no solo implica tolerar, sino también apreciar los acontecimientos tal como son, reconociendo que forman parte de un todo mayor. Ver cada experiencia como un regalo nos permite asumir que, en un sentido amplio, nada es realmente malo en el gran orden divino del universo. Nos recuerda que siempre existe algo positivo que extraer incluso de las situaciones más difíciles, si adoptamos la perspectiva adecuada. A primera vista, esta posición puede sonar casi masoquista. Puede parecer irracional sugerir que debemos amar circunstancias como el cáncer, la bancarrota, la traición de un amigo o la muerte de un ser querido. Sin embargo, ningún estoico propondría este tipo de pensamiento tóxico positivo. Su mensaje es que, aunque estas situaciones terribles no deberían ocurrir en un mundo ideal, al suceder, maldecir cada aspecto de la realidad no soluciona nada. Al contrario, solo nos sumerge en la desdicha. Mientras perdemos energía lamentando cómo son las cosas, las soluciones que están a nuestro alcance se nos escapan y nos convertimos en parte del problema en lugar de la solución. Este fenómeno se observa claramente en las redes sociales, donde muchas personas entran simplemente para quejarse de todo, desde problemas sociales graves hasta trivialidades sin importancia. Se pasan el tiempo lamentando el estado deplorable de cada cosa, la decadencia de la sociedad y cuánta tragedia hay por todas partes. Pero, más allá del desahogo inicial, ¿de qué sirve dramatizar y quejarnos tanto? La mayoría de las veces, ni siquiera se proponen soluciones realistas para los problemas que denuncian, simplemente se recrean en el conflicto, la polarización y la indignación, alimentando compulsivamente la discordia sin transformar nada en el proceso. Incluso ante dificultades graves que parecen injustas, los estoicos proponen que mantengamos la entereza. En lugar de maldecir las pérdidas, es mejor centrarse en crecer en lo que sí tenemos, en lugar de seguir rumiando sobre lo que ya no puede cambiarse.
Esta forma de pensar nos invita a enfocar, de manera serena y racional, nuestras energías en las soluciones que tenemos a nuestra disposición. Un ejemplo notable de este enfoque es Marco Aurelio, un emperador y filósofo estoico que gobernó en una época de decadencia y corrupción en Roma. A lo largo de su vida, tuvo que enfrentar guerras, traiciones y pestes. Sin embargo, en sus escritos siempre manifiesta ecuanimidad ante la adversidad. No negaba la gravedad de los problemas, pero se centraba en su papel para manejarlos con prudencia y determinación. Promovía el autodominio y la acción resolutiva en lugar de caer en la queja estéril. Incluso en nuestro día a día, a un nivel mucho menor, podemos aplicar esta virtud estoica. Claro que debemos desahogarnos cuando sea necesario y expresar nuestras frustraciones, pero debemos tener cuidado de no quedarnos atrapados en un ciclo interminable de quejas y lamentos. Dramatizar y magnificar lo negativo de forma compulsiva no aporta nada constructivo. En lugar de ello, es crucial cuestionar si ese problema realmente merece tanta atención y sufrimiento. Preguntas como, ¿hay algo rescatable en esta situación, de que depende solucionarlo, y cómo puedo abordarlo de manera efectiva?, nos ayudan a tomar distancia y recuperar la perspectiva y el poder personal. En vez de alimentar la discordia en redes sociales, deberíamos promover la paz compartiendo soluciones realistas, información fidedigna y gestos inspiradores de fraternidad. Ser parte de la respuesta, en lugar de contribuir al problema, es fundamental. Hay suficiente infelicidad en el mundo como para agregar más leña al fuego. Nuestras palabras y acciones deberían alimentar el bien, la verdad y la belleza. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear microentornos de armonía desde nuestro ámbito de influencia. Por supuesto, no es fácil mantener esta ecuanimidad y visión amplia en todo momento. De hecho, es natural sentir la necesidad de desahogarnos de vez en cuando. Pero luego es clave recuperar la entereza y el enfoque resolutivo, dejando de lado las interminables oleadas de indignación y, más bien, promoviendo la inspiración. Este equilibrio es esencial para nuestra salud mental y nuestras relaciones sociales. La habilidad de navegar entre el desahogo necesario y la construcción de una perspectiva positiva es una práctica que requiere esfuerzo y autocontrol. Finalmente, en momentos extremadamente difíciles, donde sentimos que la tristeza, la rabia o la frustración nos abruman, podemos recurrir a la técnica de visualización estoica. Imagina que te elevas por encima de la Tierra, en el espacio sideral, para contemplar tu situación personal desde una distancia segura, como un punto minúsculo en la inmensidad del cosmos, que es indiferente a nuestras pequeñas tribulaciones. Este ejercicio de perspectiva radical nos permite relativizar nuestros problemas terrenales y recordar que son pasajeros frente a la totalidad del tiempo y el espacio infinitos. Todo cambia, todo pasa, nada es tan terrible ni tan maravilloso como puede parecer en el momento. La vida sigue, y somos polvo de estrellas, un átomo entre billones idénticos a nosotros, cada uno lidiando con sus propios infortunios. No somos únicos ni estamos solos en el dolor. Esta es una parte inherente de la existencia que debemos transitar con entereza. Así que, en lugar de evadir o ignorar el sufrimiento que es parte de la vida, se trata de responder al destino con valentía y ecuanimidad. No debemos lamentarnos tanto por lo que no tiene remedio. Más bien, debemos ser agradecidos y proactivos con lo que sí podemos mejorar, adoptando el amor fati y aceptando la realidad tal como es, para extraer lo mejor de ella. Al adoptar esta filosofía de vida, cultivamos no solo nuestra resiliencia personal, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a adoptar un enfoque similar. En un mundo lleno de desafíos, ser faros de calma y fortaleza puede tener un efecto multiplicador. Al final del día, lo que realmente importa es cómo elegimos reaccionar ante las circunstancias de la vida. Y esta elección puede marcar la diferencia entre vivir en un estado de queja constante o en uno de gratitud y crecimiento. La invitación estoica es a abrazar lo que somos y lo que enfrentamos, transformando cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje y autoconocimiento. El tercer hábito tóxico que los estoicos desaconsejaban mostrar en público es la arrogancia y la ostentación innecesaria de posesiones y capacidades. Los estoicos eran fervientes defensores de la humildad y la modestia, sosteniendo que alardear con orgullo de nuestros logros materiales o personales es un comportamiento antiético que refleja una profunda inseguridad.
En un mundo que constantemente valora la apariencia externa y la superficialidad, este enfoque estoico cobra aún más relevancia. En la era de las redes sociales, muchas personas construyen identidades exageradas fundamentadas en aspectos superficiales. Publican constantemente sobre sus lujos, logros y talentos, buscando impresionar a su audiencia. Esta obsesión por el reconocimiento y la validación externa genera una cultura en la que la autenticidad queda relegada a un segundo plano. En lugar de enfocarse en el desarrollo personal y en las relaciones significativas, muchos se ven atrapados en un ciclo de comparación constante, donde el valor personal se mide a través de likes y seguidores. Desde una perspectiva estoica, centrarse excesivamente en lo externo, como el dinero, los trofeos, la apariencia física, la fama y las posesiones, revela una jerarquía de valores equivocada. Lo verdaderamente valioso es nuestro carácter, nuestras virtudes y habilidades internas. Ser personas que aman, perdonan y se superan cada día es el verdadero logro. Presumir de lo contrario resulta vano y ridículo. Esta búsqueda de reconocimiento externo puede llevar a una insatisfacción crónica, donde nunca se siente suficiente. Una fábula ilustra este punto. Un día, el sol y el viento competían para ver quién era más poderoso intentando quitarle el abrigo a un anciano. El viento sopló con extrema arrogancia, pero cuanto más lo intentaba, más el anciano se aferraba a su abrigo. Luego fue el turno del sol, que simplemente brilló con más intensidad, y el anciano, gustoso, se quitó el abrigo. Este relato demuestra que cuando presumimos de manera altanera, solo conseguimos que los demás se alejen o nos envidien, perdiendo la oportunidad de brillar con luz propia. Esta metáfora se aplica a nuestras interacciones diarias, donde el verdadero poder reside en la autenticidad y la capacidad de conectar genuinamente con los demás. La tendencia actual de hacer ostentación de riqueza para impresionar es un claro ejemplo de una actitud perjudicial. Publicar constantemente fotos de mansiones, autos de lujo, joyas caras y viajes exóticos solo busca provocar admiración o envidia, pero rara vez se traduce en respeto genuino. Los estoicos no promovían la pobreza extrema, sino la importancia de la sencillez y la autosuficiencia como bases de la tranquilidad. Comprender que no necesitamos tantas cosas materiales como creemos para ser felices y sentirnos completos es liberador. Igualmente dañino es alardear vanidosamente de cualidades como la belleza física o la inteligencia innata, que son meros talentos naturales que nos tocan por azar. Estas no son grandes logros que demuestran un carácter superior. De hecho, alguien menos agraciado o menos inteligente pero bondadoso es más admirable para un estoico. Esto nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en lo que poseemos o en cómo nos vemos, sino en cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Una técnica clave que los estoicos recomendaban ante la tentación de presumir es imaginar repentinamente perder todas esas posesiones y fama tan preciadas, quedándote solo contigo mismo en una habitación vacía. ¿Qué quedaría? ¿Quién seguiría siendo más allá de lo externo? Este ejercicio de visualización te recuerda lo que realmente importa, cultivar a nivel interno la sabiduría, el amor y la fuerza de voluntad. Al volverte consciente del mecanismo psicológico detrás de la arrogancia y el deseo de alabanzas, puedes comenzar a sanar esas carencias subyacentes. Te das cuenta de que no necesitas probarle nada a nadie ni mendigar atención, tu autoestima no depende de la adulación ajena. Así, dejas de jugar el agotador juego de perseguir fama y aplausos superficiales que nunca te satisfarán realmente y enfocas esa sed de grandeza en metas más trascendentales a nivel espiritual o comunitario. Al canalizar los impulsos egocéntricos hacia un propósito superior, abandonas el orgullo y te conviertes en un servidor humilde de los demás. Este cambio de perspectiva no solo mejora tu bienestar personal, sino que también enriquece tus relaciones interpersonales. Ser un servidor humilde implica poner las necesidades de los demás en primer lugar, crear vínculos genuinos y contribuir al bienestar de la comunidad. En lugar de ser una fuente de discordia, te conviertes en un agente de cambio positivo. En este sentido, los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza se encuentra en nuestras interacciones significativas y en el impacto que tenemos en la vida de los demás. Aprender a valorar lo que realmente importa nos permite vivir una vida más plena y gratificante, alejada de las distracciones y superficialidades que caracterizan la cultura contemporánea. Al final,
el legado que dejamos no se mide por lo que poseemos, sino por cómo vivimos y cómo tratamos a los demás en nuestro camino. El cuarto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa mostrar en público es la tendencia a criticar y hablar negativamente de otras personas. Los estoicos eran conscientes de cuán perjudiciales pueden ser las palabras para deteriorar relaciones y reputaciones de manera injusta. Por ello, enfatizaban la importancia de mantener una actitud comprensiva y benevolente hacia las faltas ajenas. Esto no implica ser ingenuo ni celebrar todo lo que ocurre. Ciertamente, hay acciones reprochables que deben ser señaladas, y los estoicos no dudaban en defender causas justas con firmeza, pero siempre dentro de ciertos límites y con un enfoque constructivo. Hacían una distinción crucial entre criticar las ideas o conductas y atacar directamente la moral de quien las expresa. Podemos juzgar las acciones sin necesidad de emitir juicios absolutos sobre la persona en su totalidad. Por ejemplo, si alguien comete un error o dice algo falso, podemos discrepar y exigir un cambio. Sin embargo, no debemos utilizar eso como una excusa para menospreciar su carácter de manera simplista y permanente. Todos cometemos errores, y todos tenemos luces y sombras que forman parte de nuestra humanidad. Lamentablemente, en la actualidad observamos lo contrario en redes sociales y debates públicos, donde predominan discursos altamente polarizados y virulentos que toleran poco las faltas ajenas, sin espacio para matices ni segundas oportunidades. Una opinión impopular, un chiste de mal gusto o un comentario desafortunado pueden ser suficientes para cancelar a una persona de manera permanente, destruyendo su reputación y medios de vida por un solo desliz. Este fenómeno no solo es preocupante desde un punto de vista ético, sino que también contribuye a un clima de miedo e incertidumbre que inhibe la honestidad y la apertura al diálogo. Desde una perspectiva estoica, este instinto vengativo y sediento de justicia es precisamente parte del problema. Podemos señalar una acción reprochable con firmeza y exigir responsabilidad, pero debemos ser cautelosos para no convertirnos en aquello que criticamos, como una turba enardecida. Los estoicos desconfiaban profundamente de la opinión de las mayorías como criterio ético, entendiendo que la moral es independiente de la aprobación social. Las masas pueden ser especialmente irracionales y despiadadas cuando se desatan, llevando a un círculo vicioso de crítica destructiva. Observemos un fenómeno común: personas que participan con entusiasmo en la destrucción de alguien criticado por todos, pero que luego hipócritamente publican frases sobre no juzgar, ser compasivos y no alimentar el odio. ¿Dónde queda esa piedad hacia quienes son linchados? Esta simulación y falsa moralidad de las apariencias es lo que los estoicos intentaban desenmascarar. Podemos mostrarnos políticamente correctos y hablar de virtudes, pero nuestros actos revelan si realmente hay coherencia con los principios que proclamamos o si es solo una pantomima social. Otro punto clave sobre la crítica que resaltaban los estoicos es que rara vez es productivo o constructivo hacerlo sin que la persona esté presente o pueda responder. Hablar a sus espaldas alimenta juicios parciales y distorsionados que no solucionan nada. Por eso, el chisme malintencionado era visto como una conducta moralmente reprochable. Los estoicos proponían que, cuando sea absolutamente necesario señalar una conducta dañina en público, se haga con un espíritu benevolente, buscando más reformar que castigar al culpable. Debemos condenar el error cometido apelando a la razón y haciendo un llamado al yo superior de la persona, capaz de rectificar, incluso aplicando remedios dolorosos si es necesario, pero siempre con una intención reconstructiva. Creían firmemente en la capacidad humana para el crecimiento y la redención. Esta visión misericordiosa hacia las faltas ajenas no debe confundirse con ser permisivo o tolerante con el mal. Al contrario, porque creemos en el poder de cada ser humano para superarse, debemos ser exigentes unos con otros en cumplir estándares éticos más elevados, pero con paciencia y sin condenas irreversibles. Este enfoque no solo fomenta un ambiente de apoyo y crecimiento, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y comprensiva. Además, la crítica constructiva puede ser una herramienta valiosa para el desarrollo personal y comunitario. Si se utiliza adecuadamente, puede abrir espacios de diálogo y reflexión, promoviendo un entorno donde las personas se sientan seguras para compartir sus errores y aprender de ellos. La verdadera nobleza reside en la capacidad de alentar a los demás a mejorar sin desmerecer su dignidad.
Este enfoque no solo beneficia a quienes son criticados, sino que también fortalece a quienes critican, pues les enseña a cultivar la empatía y la sabiduría. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y palabras. Antes de criticar a los demás, debemos cuestionar nuestras motivaciones y el impacto de nuestras palabras. La verdadera fortaleza reside en ser capaces de elevar a otros en lugar de derribarlos. Este principio puede guiar nuestras interacciones y transformar la manera en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, creando una red de apoyo y crecimiento colectivo. El quinto hábito tóxico que los estoicos evitaban exhibir en público es la búsqueda obstinada de fama, estatus social y reconocimiento externo. Los estoicos entendían los peligros inherentes a una mentalidad que, en la búsqueda de la admiración de los demás, puede llevar a una vida superficial y vacía. Si bien es natural que todos disfrutemos de recibir reconocimiento por nuestras acciones bien realizadas, es esencial distinguir entre aceptar amablemente un cumplido ocasional y colocar la aprobación ajena por encima de nuestros propios principios éticos e independencia de pensamiento. La insaciable necesidad de validación externa es precisamente lo que los estoicos buscaban erradicar, pues esta dependencia alimenta un ego frágil e inseguro, que se nutre de migajas de atención que nunca lo satisfacen del todo. Vivir conforme a la opinión de los demás, en lugar de guiarnos por nuestros propios valores, es una trampa peligrosa que puede desviar nuestro enfoque de lo verdaderamente significativo en la vida. En la era de las redes sociales, esta búsqueda de atención se ha amplificado, llevando a muchas personas a obsesionarse con proyectar imágenes de vidas perfectas, acumulando seguidores y likes. La pregunta fundamental desde la perspectiva estoica es, ¿qué vacío tan profundo intentan llenar aquellos que buscan desesperadamente estatus, fama o aprobación externa? Este comportamiento crea un pozo sin fondo que solo deja a las personas más vacías e insatisfechas. Muchos influencers o celebridades que parecen tenerlo todo en realidad enfrentan luchas internas contra inseguridades, vacíos emocionales e incluso pensamientos suicidas. La constante adulación no cura esas carencias internas, por el contrario, la necesidad de validación externa se convierte en una carga pesada, siempre buscando nuevas maneras de compararse con los demás. Los estoicos desconfiaban de la opinión mayoritaria, entendiendo que la verdad no se determina por consenso y que la virtud y la felicidad no dependen de medallas o reconocimientos, sino de vivir en coherencia con nuestros propios valores y de mantener una sólida independencia mental. Esta visión invita a la reflexión sobre la naturaleza de nuestra búsqueda de aprobación. No se trata de ser rebeldes sin causa que se oponen sistemáticamente a lo que otros piensan, sino de poseer la sabiduría para escuchar diversas perspectivas con humildad. Incorporar lo útil y siempre mantener un pensamiento crítico. En un contexto contemporáneo, especialmente en el ámbito de las redes sociales y la política, muchos repiten consignas populares sin analizar realmente los argumentos, solo para agradar a ciertos grupos ideológicos. Esta falta de reflexión crítica puede llevar a la conformidad y a la adopción de creencias vacías. La verdadera madurez, según el estoicismo, se alcanza cuando somos capaces de sostener nuestras creencias sin la necesidad de una multitud que nos aplauda, cuando no dependemos tanto de la aprobación de la masa. Esta autonomía no solo es un signo de fortaleza, sino que también fomenta un sentido de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Mantener nuestra dignidad y autenticidad en un mundo que a menudo nos empuja hacia la superficialidad es un desafío constante, pero es un desafío que vale la pena asumir. Al final, el verdadero valor de nuestras vidas radica en la integridad de nuestras acciones y en la autenticidad de nuestro ser, no en la cantidad de me gusta que recibamos. Fomentar un sentido de autoestima que no dependa de la aprobación externa implica cultivar una relación interna saludable con nosotros mismos. Esto puede lograrse a través de la práctica de la reflexión, la autoevaluación y la búsqueda de metas que realmente resuenen con nuestros valores más profundos. Al aprender a valorarnos por lo que somos y por nuestros principios, encontramos una fortaleza que nos permite navegar la vida con confianza, independientemente de la opinión de los demás. La búsqueda de autenticidad puede llevar a un crecimiento personal significativo. Al enfocarnos en el desarrollo de nuestras virtudes y habilidades, en lugar de buscar la validación externa, comenzamos a construir una vida que se siente plena y significativa. En este sentido,
El estoicismo nos invita a redefinir el éxito y a encontrar satisfacción en ser quienes realmente somos, más allá de las expectativas y juicios de los demás. Esto no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un efecto positivo en aquellos que nos rodean, inspirando a otros a hacer lo mismo y contribuyendo a un entorno social más saludable y auténtico. El sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban exhibir en público era la ansiedad y el miedo desmedido por el futuro. Creían firmemente en vivir el momento presente y disfrutar de la hora, enfocándose en lo que realmente pueden controlar, sus acciones cotidianas. Esto no significa ser irresponsables ni dejar de planificar para un futuro estable, sino más bien evitar caer en pensamientos ansiosos y obsesivos que anticipan desastres que, tal vez, nunca ocurran. Según Epicteto, nuestros temores suelen ser siempre más intensos en anticipación, y aconsejaba no atormentarse por lo que podría suceder mañana, ya que el mismo cuidado que recibimos hoy lo tendremos también mañana. Es irónico observar cómo, a pesar de los grandes logros de la humanidad, como conquistar la luna o descifrar el genoma humano, seguimos siendo incapaces de relajarnos debido a nuestra imaginación hiperactiva que teme lo que podría salir mal en un futuro cercano. Nos jactamos de nuestra notable inteligencia, pero a menudo nos convertimos en esclavos de un instinto primario que teme y aprende de cualquier amenaza potencial, en lugar de disfrutar del presente. A pesar de los avances científicos y tecnológicos que han mejorado nuestra calidad de vida, paradójicamente enfrentamos más ansiedad, depresión, insatisfacción y enfermedades mentales. Es razonable preocuparse ocasionalmente por el futuro, pero vivir en un estado perpetuo de ansiedad y angustia, temiendo lo peor en cada momento, no es saludable ni útil. Estudios demuestran que la mayoría de nuestras preocupaciones nunca se materializan y en los casos en que las cosas salen mal, todo el sufrimiento anticipado resulta ser un gasto innecesario de energía mental y emocional. Nos arruinamos el presente por problemas hipotéticos. Preocuparse es como pagar intereses por una deuda que aún no se ha cobrado y tal vez nunca lo haga. Cuando vivimos angustiados al borde del abismo, imaginando catástrofes futuras, creamos nuestro propio infierno mental. Cuanto más nos aferramos a esos pensamientos catastróficos intentando prepararnos, más miedo y miseria sufrimos, a menudo más por la idea de problemas potenciales que por los reales. Observa cómo los perros viven plácidamente, disfrutando el momento sin preocuparse por su vejez o muerte inminente. Incluso ante un desastre real, vuelven rápidamente a su estado natural de alegría simple, sin darle más vueltas al trauma. Tienen más sentido común que nosotros, que somos expertos en crear dramas hipotéticos. No se trata de volverse irracionalmente optimistas, creyendo que todo saldrá siempre perfecto. Los estoicos reconocían que enfrentaríamos dificultades, pérdidas y fracasos dolorosos en la vida, los cuales debemos aceptar con valentía. Sin embargo, resistir lo inevitable con serenidad es mucho más difícil que manejar los desafíos reales cuando estamos ocupados inventando otros. Al imaginar continuamente problemas en el trabajo, la salud o las relaciones y darles vueltas sin cesar, solo garantizamos arruinar nuestra felicidad aquí y ahora, creando profecías autocumplidas que se materializan solo porque las atraemos. La solución no es negar los desafíos futuros ni confiar ciegamente sin un plan, sino cultivar la resiliencia emocional para enfrentarlos si llegan. Evita detonar bombas en tu mente de forma prematura y contraproducente por la ansiedad de controlar lo incontrolable. La vida siempre encontrará la manera de desbaratar nuestros mejores planes, siempre habrá variables que no podemos anticipar completamente. Tarde o temprano, tendremos que improvisar, adaptarnos y fluir con situaciones inesperadas. En lugar de malgastar tus días preocupándote por problemas hipotéticos en el trabajo, enfoca toda tu energía en realizar tu labor diaria de la mejor manera posible. En vez de temer constantemente que tu pareja te engañe o abandone algún día, enriquece tu relación aquí y ahora. Centrémonos en lo que realmente controlamos, nuestra actitud mental, nuestros hábitos y el esfuerzo que ponemos. No nos desvelos por factores externos futuros que están fuera de nuestro control. Planifica con moderación para tener un colchón y reducir riesgos graves, pero sin la paranoia de querer predecir y gestionar cada variable aleatoria de la vida que tarde o temprano nos golpeará. Fluye con el caos sin intentar domar cada detalle. No es fácil lograr este equilibrio y tomar las precauciones adecuadas sin terminar imaginando lo peor en cada escenario,
pero es el camino de madurez que nos permite disfrutar el viaje, considerando el futuro sin arruinar el presente por él. Con valentía y sentido, surfea la incertidumbre que siempre existirá. Al final, lo único que podemos controlar es nuestra voluntad de mejorar cada día, aprender de los obstáculos y dar lo mejor de nosotros en nuestro círculo de influencia, con los recursos que tenemos al alcance. Nunca con garantías absolutas de éxito, ni sin riesgos ni sorpresas en el camino, pero con la confianza de que estaremos bien pase lo que pase. Incluso si tropezamos, debemos tener la suficiente entereza para fluir a pesar del miedo. Quizás, como dicen los antiguos clásicos orientales, lo mejor sea no esperar nada en absoluto del futuro, ni temerle en demasía. Ni siquiera atrevernos a conceptualizar cómo debería lucir nuestra vida ideal dentro de 5 o 10 años. La realidad siempre tomará su propia forma, te guste o no. Este es el sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público, la ansiedad y el miedo excesivo por eventos futuros que no controlamos. Nos enseñan a vivir el momento presente con plena conciencia y sabiduría, enfocándonos en lo que sí podemos controlar razonablemente aquí y ahora. Esto no significa volverse irresponsables, dejar de planificar o cuidar de un futuro deseable, sino evitar angustiarnos de forma irracional por lo que aún no sucede y probablemente nunca pasará. Repetirse mentalmente una tragedia imaginaria no soluciona nada. Es comprensible tener cierta ansiedad y preocupación por frentes como la salud propia y de seres queridos, la economía personal, el trabajo, los estudios de los hijos, etc., ya que forma parte del instinto natural de supervivencia para planificar y prevenir riesgos. Es muy fácil caer en este ciclo vicioso permanente de catástrofes imaginarias que nunca llegan, pero que nos impiden dormir cada noche. Luego nos lamentamos de haber perdido años de vida en angustias inútiles que se resolvían solas al día siguiente o nunca ocurrían. Para desarmar esta bomba de tiempo interna, los estoicos proponían un cambio de perspectiva simple pero poderoso con 2 preguntas clave: ¿este problema que me angustia ya está ocurriendo y tengo que lidiar con él ahora mismo? Si no es así, ¿qué gano mortificándome desde ya por algo hipotético que tal vez nunca llegue? Así funciona la ansiedad crónica. Es una profecía autocumplida donde atraemos lo que más tememos al centrarnos obsesivamente en ello, en lugar de fortalecernos para poder manejarlo serenamente si aparece. Todo el tiempo y energía perdidos en quimeras podrían haberse utilizado de manera más efectiva. Otro antídoto clave que los estoicos proponían contra la ansiedad era simplemente aceptar que ciertas cosas inevitables nos sobrepasan y están destinadas a ocurrir por fuerzas mayores, lo que llamaban amor fati. Amar nuestro destino tal como es. Desde perder un trabajo o una pareja, hasta recibir un diagnóstico médico desalentador, esas situaciones duelen y está bien pasar por un duelo. Pero luego estamos llamados a fluir con dignidad ante lo incontrolable, reconstruyendo sobre las cenizas con esperanza y creatividad renovadas. El séptimo hábito perjudicial que los estoicos evitaban mostrar en público es la inclinación a discutir con intensidad, tratando de tener siempre la razón. Los estoicos comprendían muy bien lo contraproducentes que pueden volverse los debates. El problema no es discrepar apasionadamente de una idea, sino identificar nuestro ego y autoimagen con una postura específica de manera rígida e intolerante, sintiendo que cualquier perspectiva distinta a la nuestra es un ataque personal que debe ser refutado sin vacilar. Suena comprensible tener una firmeza absoluta ante causas profundamente importantes y convicciones éticas que consideramos irrenunciables. Sin embargo, la mayoría de los debates acalorados se dan, en realidad, sobre temas menores y de poca trascendencia, como discrepancias deportivas. Cuestionar sus creencias más fundamentales es, obviamente, complicado, no se puede dialogar con extremistas fanáticos. Pero para asuntos grises, donde personas decentes tienen desacuerdos legítimos, los estoicos defendían la tolerancia y la apertura para explorar otras perspectivas con humildad. Esto permitía alcanzar consensos más sabios e informados, sin necesidad de imponer a toda costa una única visión parcial de realidades objetivamente complejas. Por más convincentes que nos parezcan nuestros argumentos, siempre habrá aspectos que se nos escapan, dado nuestra limitada experiencia y sesgos innatos como seres humanos. Por eso, los estoicos también desconfiaban de multitudes que se creían poseedoras de toda la verdad,
dispuestas a descalificar a quienes intentaran introducir matices o nuevas perspectivas en temas establecidos. Un área donde esto aplica claramente es la innovación tecnológica, social o artística. Cuando se presentan ideas muy disruptivas para su época, suelen chocar con la incomprensión de las masas aferradas al statu quo, temerosas de lo diferente. Así, los estoicos proponían evitar por igual dos extremos dañinos, la flexibilidad excesiva por complacer, que nos lleva a adoptar posiciones éticamente cuestionables solo porque la multitud las celebra en medio de su delirio irracional, y la rigidez que nos impide considerar otras opiniones. El punto medio es esencial, firmes como una roca en principios cruciales, pero maleables como el bambú para integrar nueva información. La firmeza amorosa, no egoísta, debe unirse a una convicción racional junto a una humildad intelectual, reconociendo que nunca sabremos ni veremos todo. Es un ideal difícil. Nuestro ego tiende a aferrarse a alguno de los dos extremos en busca de certezas absolutas en lugar de tolerar ambigüedades. Queremos clasificar todo en blanco y negro, bueno y malo, de manera simplista. Sin embargo, cualquier asunto realmente relevante suele tener matices éticos muy grises. Por eso, los estoicos promovían contemplar dilemas éticos y filosóficos desde múltiples ángulos como un valioso ejercicio mental y emocional. Esto no busca paralizarnos, sino fortalecer nuestro pensamiento crítico multidimensional, conectando ideas en aparente tensión. Entender sin necesariamente justificar todas las motivaciones y contextos humanos detrás de cada acción cuestionable es fundamental. Debemos condenar errores con firmeza cuando sea necesario, pero sin deshumanizar al culpable ni creernos perfectos. Este es un ideal que puede resultar muy difícil, especialmente cuando tratamos temas que nos afectan profundamente o cuando nos sentimos atacados. Se requiere gran madurez emocional para separar a las personas de sus acciones y explorar sin reactividad temas sensibles, evitando reduccionismos simplistas. Pero este es el único camino sensato para establecer mínimos éticos comunes en una sociedad verdaderamente diversa y plural, sin pretender unanimidad absoluta sobre cada detalle menor, sino sobre principios básicos de respeto que permitan la coexistencia pacífica en medio del desacuerdo. En síntesis, los estoicos nos invitan a discutir sin aferrarnos tanto a nuestro ego ni creernos dueños de la verdad absoluta. Se trata de intercambiar perspectivas honestamente, buscando comprensión y crecimiento mutuo, no como gladiadores en una lucha a muerte defendiendo nuestro territorio. Porque, al final, la incapacidad para concebir otras maneras de pensar puede transformarnos tanto como los errores ajenos que condenamos. Perdemos una oportunidad de aprendizaje cuando rechazamos reflexivamente cualquier noción contraria que nos saca de nuestra zona de confort. Los estoicos evitaban mostrar en público la ostentación innecesaria de lujos y el derroche de recursos para impresionar a otros. Promovían con fervor la sencillez, la frugalidad y la moderación en el consumo como valores fundamentales, no por una glamorización de la pobreza, sino por razones más profundas. Consideraban absurdo e irracional aferrarse a bienes materiales efímeros como si fueran lo más importante en la vida, la fuente de felicidad y realización última. Por definición, todo lujo exterior es transitorio e indeseable como base para sostener algo tan crucial. De hecho, argumentaban que depender tanto de esos lujos para sentirnos bien nos convierte en una fuente de constante ansiedad, preocupándonos enfermizamente por perderlos o por no poder adquirir más. Esto es una trampa mental que solo nos deja más insatisfechos e inquietos. La llamada hedonistic treadmill, cuanto más tenemos, más necesitamos para sentir lo mismo. Siempre imaginamos que la felicidad está en el siguiente nivel de posesiones ostentosas que aún no hemos alcanzado. Por supuesto, los estoicos no condenaban disfrutar de una vida cómoda, con necesidades básicas cubiertas gracias al trabajo o al legado propio. No se trataba de rechazar todos los placeres mundanos para convertirse en una seta extremista. Más bien, criticaban la futilidad de centrar nuestra autoestima y felicidad en esas cosas externas tan frágiles y vanas, creyendo que importan tanto como para exhibirlas continuamente en busca de admiración ajena. Esas comodidades se desvanecen tan rápido como llegan. Son solo vehículos temporales, no destinos cruciales que justifiquen organizar nuestra vida entera en torno a su obtención o exhibición, menos aún para enaltecerlas como si fueran un gran logro.
Históricamente, siempre ha habido extravagantes adinerados enfrascados en juegos de estatus social, compitiendo por acumular insignias irrelevantes de prestigio como coches lujosos, casas enormes y joyas carísimas. Pero en la actualidad, este fenómeno se ha exacerbado con las redes sociales, convirtiéndose casi en un deporte nacional alardear de riqueza con fotografías. Para muchas personas comunes, hambrientas de atención y likes, cualquier evento se convierte en una excusa para crear pseudo-altares idolátricos al propio ego. Desde el pastel de cumpleaños cubierto de oro comestible hasta el ramo de rosas del tamaño de un arbusto, la piscina con vista panorámica durante las vacaciones de verano. Para dejar claro el supuesto nivel superior de abundancia, lujo y exclusividad que disfrutamos. Sin embargo, entre más ruido hacemos sobre nuestra felicidad basada en lo material, más evidente se vuelve que algo no está bien en el fondo. De hecho, aquellos que son genuinamente conformes suelen ser los más humildes y discretos, no necesitan validarse con cada cosa costosa que pueden comprar porque ya se sienten bien desde dentro. Captaron la irrelevancia de lo accesorio y se centran en lo trascendental. Por eso, esta obsesión por exhibir lujos es tan lamentable desde una perspectiva estoica, denota personas que intentan, de manera patética, compensar sentimientos ocultos de inferioridad e inseguridad con símbolos externos, esperando recibir por asociación el respeto que no tienen. Pero esto es un placebo temporal, ya que la autoestima real no puede sustentarse en cosas tan frágiles y prestadas que pueden sernos arrebatadas. Requiere una solidez interna basada en virtudes y fortalezas intrínsecas del carácter, no en materialidades accidentales. Los estoicos sostenían que detrás de toda ostentación suele esconderse una profunda irracionalidad y miedo existencial ante la inevitabilidad de la muerte, buscando desesperadamente trascender a través de legados superficiales por temor a ser olvidados, miedo social a quedar mal, a no encajar, a ser irrelevantes, miedo íntimo a nuestra propia oscuridad interior, necesitando crear identidades falsas para enmascarar vacíos del alma con artificios superficiales. Así funciona la trampa mortal del ego, que nunca está satisfecho y siempre requiere más. El octavo hábito que los estoicos se esforzaban por evitar era la envidia y el resentimiento hacia el éxito de los demás. Para ellos, estos sentimientos eran una distracción peligrosa que desviaba nuestra atención del verdadero propósito de la vida, la mejora personal y la búsqueda de la virtud. La filosofía estoica nos enseña a centrarnos en nuestro propio progreso, evitando las comparaciones destructivas que solo alimentan un ciclo de insatisfacción y descontento. Séneca, uno de los más destacados filósofos estoicos, aconsejaba que no nos atormentáramos por los bienes ajenos. Según él, poseer estos bienes no nos garantizaría la felicidad, al contrario, podría despojarnos de nuestra paz interior. Esta reflexión resalta que la verdadera tranquilidad proviene de nuestro interior y no de las circunstancias externas que nos rodean. Marco Aurelio también reflejaba esta idea al afirmar que la vida de cada persona es suficiente, pero a menudo nos distraemos mirando al universo exterior y olvidamos cuidar nuestro interior. Esta perspectiva subraya la importancia de enfocarnos en nuestro crecimiento interno en lugar de dejarnos deslumbrar por lo que otros poseen o logran. Los estoicos, en lugar de fomentar el resentimiento por las fortunas o los logros ajenos, proponen que celebremos esos éxitos y aprendamos de ellos. Esta actitud no solo nos libera de la amargura, sino que también nos motiva a concentrarnos en nuestras propias capacidades y posibilidades de desarrollo. Epicteto, otro notable pensador estoico, enfatizaba que la envidia es el compañero de la ignorancia. Al comprender esta afirmación, podemos apreciar que cada persona tiene su propio camino y sus desafíos únicos, lo que nos ayuda a cultivar una actitud de respeto y admiración hacia los logros de los demás. Los estoicos advierten sobre el peligro de permitir que nuestro valor y autoestima dependan de comparaciones externas. Nos enseñan que la verdadera grandeza y dignidad provienen de dentro, de nuestras acciones y decisiones. Debemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos, en lugar de intentar alcanzar una versión inferior de alguien más. Esta búsqueda de autenticidad nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias virtudes y defectos, lo que a su vez nos permite crecer y evolucionar. Adoptar una mentalidad de abundancia es fundamental en este contexto. Nos ayuda a reconocer que hay suficiente éxito y felicidad para todos, lo que nos libera de la envidia y nos permite practicar la gratitud.
Esta gratitud, a su vez, nos dirige a enfocarnos en nuestras fortalezas y virtudes, en lugar de estar atrapados en el deseo de lo que otros tienen. Este enfoque no solo enriquece nuestro carácter, sino que también nos prepara para construir una vida más plena y satisfactoria, en consonancia con el ideal estoico de autarquía o autosuficiencia emocional y espiritual. Al cultivar estas cualidades, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también nos volvemos más resilientes ante las adversidades. En definitiva, los estoicos nos invitan a trascender la envidia y el resentimiento, a construir una vida guiada por valores internos y a encontrar satisfacción en nuestro propio camino. Esta búsqueda de la verdadera virtud nos permite vivir de manera más auténtica y significativa, alejándonos de la superficialidad de las comparaciones externas y acercándonos a la esencia de lo que significa ser verdaderamente humanos. El noveno y último hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público era la inclinación hacia la venganza y el rencor prolongado. Estas emociones negativas, lejos de ser una demostración de fuerza, son vistas por los estoicos como un claro indicativo de debilidad, ya que indican que estamos permitiendo que las acciones de otros dicten nuestro estado emocional y comportamiento. Según la filosofía estoica, la venganza es contraria al ideal de autodominio y libertad interna. Marco Aurelio nos aconseja que la mejor forma de vengarte es no actuar como tu enemigo, lo que implica que la verdadera fortaleza radica en mantener nuestros principios y actuar con integridad, sin importar cómo nos traten los demás. El perdón, en el estoicismo, se considera no como una concesión a la otra persona, sino como una liberación personal. Séneca destacaba que perdonar es el atributo de los fuertes. Al perdonar, no solo mostramos fortaleza, sino que también alineamos nuestra conducta con nuestra naturaleza racional y social, que prefiere la armonía y cooperación sobre el conflicto y la división. En lugar de albergar rencor o buscar venganza, los estoicos recomiendan utilizar las adversidades como oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento personal. Cada conflicto o encuentro difícil se presenta como una ocasión para ejercitar nuestras virtudes y reafirmar nuestro compromiso con una vida virtuosa y significativa. Mantener el rencor perpetúa un ciclo de negatividad que no solo daña a los demás, sino que también obstaculiza nuestro propio desarrollo espiritual y emocional. La práctica de la reflexión y el autoexamen nos ayuda a superar estas tendencias destructivas y a enfocarnos en construir una existencia más pacífica y productiva. Los estoicos nos enseñan que evitar la venganza y el rencor no es solo una cuestión de ética externa, sino un componente esencial del cuidado y fortalecimiento interno. Al adoptar una actitud de perdón y al centrarnos en nuestro propio crecimiento, mantenemos nuestra paz interna y estamos mejor equipados para enfrentar los desafíos de la vida de manera constructiva y compasiva. Este enfoque no solo nos fortalece individualmente, sino que también contribuye a crear una sociedad más comprensiva y menos conflictiva, alineada con los ideales estoicos de sabiduría, justicia, coraje y moderación. Al cultivar esta mentalidad de perdón, comenzamos a ver a los demás no como enemigos o competidores, sino como compañeros en el viaje humano, cada uno enfrentando sus propios desafíos y luchas. El verdadero desafío radica en reconocer que todos somos vulnerables y que nuestras reacciones a las injusticias pueden ser una oportunidad para crecer y aprender. En lugar de caer en la trampa de la venganza, que solo perpetúa el sufrimiento, los estoicos nos invitan a elegir la empatía y la compasión. Al hacerlo, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también contribuimos a la sanación de nuestra comunidad. Así concluimos este recorrido por los hábitos tóxicos que los estoicos evitan mostrar en público, una sabiduría que nos impulsa a refinar nuestra conducta y fortalecer nuestro carácter en el ajetreo de la vida moderna. Al integrar estas enseñanzas estoicas en nuestra vida diaria, no solo buscamos eliminar conductas negativas, sino que también aspiramos a cultivar una presencia serena y un espíritu resiliente que nos permita enfrentar los desafíos con dignidad y paz interior. Espero que este viaje a través de los principios estoicos te inspire a reflexionar y tal vez transformar tu manera de interactuar con el mundo. Recuerda que no se trata de suprimir nuestras emociones o negar lo que sentimos, sino de gestionarlas con sabiduría y serenidad. Cada encuentro con la adversidad se convierte en una lección, y cada oportunidad de perdonar, en una chance para crecer.
Al final, la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias de la vida, siempre con un enfoque hacia el crecimiento personal y la construcción de un mundo más armonioso. Nuestras experiencias no son solo sucesos aislados, sino oportunidades para elegir cómo respondemos a ellas. Como bien señaló Marco Aurelio, es nuestra reacción lo que define nuestro camino hacia la felicidad y la sabiduría. A medida que avanzamos, recuerda que cada paso tomado con conciencia y cada hábito modificado en busca de la virtud no solo transforma a nivel individual, sino que colectivamente nos eleva hacia una sociedad más consciente y armoniosa. Si llegaste hasta aquí, suscríbete si realmente el estoicismo te ha cambiado la vida.